participando de nuestro gobierno. Bueno, allí está, con un tremendo guiño que le hizo tanto a Yayora como al propio Juan Schiaretti. ¿Cuál es tu lectura con respecto a esto? Claramente están todos jugando a nivel táctico para lograr entrar a un posible balotaje. Sí. Posible, digo posible porque hoy en día tenemos que plantearnos la posibilidad de que no exista. Ah, mira. ¿Vos ves esa posibilidad? Existe la posibilidad, sí, realmente existe la posibilidad. Que alguien gane en primera vuelta. Sí. Y ese alguien sería Milei. Sería Javier Milei. Hoy con el escenario tal como está, faltan 2 meses, estamos en un escenario muy volátil. Sí, tal cual. Con una crisis social muy fuerte, una economía en una crisis absoluta, un conurbano y un interior del país en crisis con los robos, saqueos y todas estas situaciones complejas que estamos viviendo, la situación social. Pero bueno, claramente existe la posibilidad también de que... La mayor posibilidad, digamos, si las tenemos que dimensionar, es que haya balotaje. Que haya balotaje. Y hoy vemos más que nada a Patricia Bullrich y a Massa compitiendo por entrar en ese balotaje contra Milei. Claro. En ese sentido, me hace sentido, valga la redundancia, este guiño. Recordemos que Massa fue aliado de la Sota en 2015. Disputaron una PASO que terminó ganando Massa. En ese frente renovador, Unión por una Nueva Argentina. Y bueno, es lógico, me parece lógico. El sector de Schiaretti que en un momento trató de seducir la reta, que no hubo quórum en Juntos por el Cambio. Y hoy Massa va a buscar esos votantes, esos votos, esos acuerdos políticos como para fortalecer una posición, me parece, en un escenario muy parejo con Patricia Bullrich. ¿Están peleándose los 11 puntos de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Sergio Massa, crees? Nosotros estamos empezando a hacer unas primeras lecturas, unos primeros sondeos. Y lo que estamos viendo sobre los votantes de Larreta, que están bastante indecisos. Muchos van para el lado de Patricia Bullrich. Pero sorprendentemente, y a diferencia de lo que nosotros intuíamos y veíamos antes de las PASO, van en mayor medida a Milei que a Massa a otros. Ah, mira. Sí, bueno, hoy en día estamos viviendo la efervescencia del triunfo de Milei. Total. Que hay que ver... ¿Cuánto se sostiene? ¿Cuánto se sostiene? Falta un montón. Faltan 2 meses todavía para las elecciones. Y vuelvo a repetir, un escenario muy volátil. Pero bueno, están todos tratando de pescar en aguas ajenas como para consolidar su posición y entrar en ese posible balotaje contra Milei, ¿no? Te visitó el Moscardón de la Nación. Siempre está el Moscardón. 3 veces lo vi. ¿Viste? 3 veces que... Siempre, no, se renueva. Se renueva. No es el mismo. Son una gran familia. Se renueva. Ahora, Juan, esto volviendo a la disputa con respecto a, sobre todo el votante de Horacio Rodríguez Larreta, ayer Patricia Bullrich, que yo, en mi opinión, siento que en el día de ayer arrancó en esta nueva etapa de campaña, con lo que dijo en el Consejo de las Américas, tratando de imponerse con algo de agenda, cosa que no venía haciendo, porque lo venía haciendo Javier Milei, y también mostrando algunas fotos de unidad que me parece que son importantes. En el día de hoy mostró su equipo económico, ahora lo vemos, pero en el día de ayer mostró esa gran foto de unidad con todos aquellos que acompañaron a Horacio Rodríguez Larreta y aquellos que la acompañaban a ella, como diciendo, bueno, ahora somos todo uno. ¿Cuánto crees que realmente eso importa? Porque uno ya ahora está mareado. Esto es lo que nosotros llamamos el volumen político. Quizás después no se traduce en votos. Sí, bueno, el electorado está muy mareado, está muy indeciso. Hoy en día responden que van a votar por tal candidato y le preguntás, ¿es seguro este voto? No, puede ser que lo cambie. Entonces, no hay fidelidades muy concretas, no hay identidades políticas tan sólidas como años atrás. Y bueno, este juego mostrar unidad tiende a captar ese electorado de Larreta, pero al mismo tiempo pone en riesgo a cierto electorado que está más o propio, que votó a Patricia en las PASO y que también puede migrar para el lado de Milei. Entonces tiene que hacer un juego es una línea muy delgada por la que tiene que transitar. Primero, mostrar el conjunto, el volumen político de Juntos por el Cambio, pero no espantar al electorado, que en algún punto hay un electorado que votó a Patricia que por algún motivo, quizás por la intensidad de la PASO, está muy enojado con el sector de Larreta. Es bastante refractario Larreta y es más afín a Milei. Entonces es un sendero muy complejo y muy finito por el que tiene que transitar. A mí me parece que mostrar también su equipo económico, que quizás es el punto en el cual, si se pone a discutir a Patricia con
Milei, que te puede gustar o no, pero desde lo teórico Claro, también su fuerte maneja es la lo- economía. Su fuerte es ese, sí. Bueno, buscar referentes que puedan ir por una línea más intermedia y más sólida Sí. puede ser el camino desde mi punto de vista. Claro, bueno, por eso me pareció interesante también que presenta su equipo económico. Ahora restará que diga a viva voz, bueno, este va a ser mi ministro de Economía. Creo que es algo que se le está pidiendo también, Sí. sin lugar a duda, que suena, por supuesto, entre otros, Melconian, que podría ser uno de los posibles discutidores en un mano a mano con respecto a Javier Milei. A mí ¿no? No sé me si parece opinan lo que de mismo. todos los que se mencionan Sí. es el que tiene mayor capacidad discursiva, mayor capacidad explicativa y mayor volumen en dar el debate. Sí. Y también es un economista que está orientado más para el ala liberal, ¿no? Claro. Que es un poco lo que la sociedad en algún punto está demandando, y ese votante que está dudando entre Bullrich y Milei le cierra un poquito más esa mirada, ese enfoque más tendiente hacia el liberalismo, pero creo que el posicionamiento tiene que pasar por un liberalismo más seguro, con pies más firmes, con más volumen político que el que está mostrando Milei, que es un poco, muchos lo perciben como más arriesgado. Claro, ¿no? más arriesgado, más endeble quizá en la repregunta o en el cómo de cada una de las cosas. En cómo vamos a lograr estos acuerdos políticos, en cómo vamos a lograr las leyes. Pero bueno, me parece que también el Milei lo que tiene es un respaldo de un voto muy emocional. Claro, ahí está. No, muy Más emocional. que racional, Sí. es emocional. Gran parte de su electorado, sí. ¿Pero es el voto de Milei o es el voto del argentino en general Claro. por la situación que hoy está viviendo? Es un voto, el de Milei, que tiene como muchas capas. Hay un núcleo Sí. de votantes, y lo que nosotros llamamos a veces en el análisis es un núcleo electoral de origen, que son estos jóvenes que suscribieron a las ideas del liberalismo, Sí. que se sienten atraídos por un liberalismo más disruptivo. Y después se fueron sumando otras capas. Gente que viene del peronismo también, porque ahí vimos cómo le fue en La Matanza, cómo le fue en Sí, el total. la tercera sección electoral del conurbano, en el interior del país, que está muy enojada con la política, muy enojada con la situación económica y política, y está pidiendo patear el tablero, barajar y dar de Cambio. nuevo. Claro. Y después también lo que vamos viendo es que cierto electorado que era de Juntos por el Cambio está apostando no a un movimiento político que construya, sino más bien que rompa con estructuras de poder Sí. que nos mantienen inmovilizados durante varios años y lo consideran una apuesta incierta, pero aún así apuestan porque vengan alguien y que rompa todo, Que rompa el sistema. que rompa el Como sistema lo y a partir de ahí se mal, construya algo nuevo. Claro, claro. Pero saben que puede venir una crisis muy grande. Pero bueno, Yo están creo que apostando. eso es inevitable, que todos de alguna manera ya lo están, lo estamos aceptando, ¿no? Sabiendo que se va a venir una crisis muy grande, más aún de la que estamos viviendo hoy. Lamentablemente parece ser el escenario que se avecina, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es difícil ir a buscar votos diciendo, bueno, vamos a estar peor el año que viene que este año, cuando este año estamos muy mal. Sí. Y eso es un poco, bueno, Sí. un poco el discurso Es un de discurso muy Juntos por el difícil Cambio. para Bueno, encantar. para pasar para este estadio hay que estar igual o peor. Milei está proponiendo, bueno, esto lo va a pagar la casta. Esto lo vamos a solucionar con medidas muy fuertes y vamos a estar mejor. Me parece que gran parte de la gente que lo vota, sobre todo los sectores más bajos, están suscribiendo un poco o votando esa idea. Claro, Igual pero ahí- lo que decía, perdón, Elio, lo Sí. que decía Milei en un principio de romper de una con todo, ahora su discurso es como que se está ablandando un poco diciendo, bueno, no, ya no se puede, vamos a ir de a poquito. Claro, empieza a Como haber que gente también que lo flexibiliza el rodea discurso. alrededor de él. Gente Sí. empieza a mostrar distintos referentes, uno que habla de economía y dolarización, otro que habla, bueno, Victoria Villarroel, que habla de de seguridad, y cuando le preguntan directamente qué van a hacer con las armas, dice que no va a cambiar la política actual. Empezó a retroceder. Entonces empieza a haber como un principio más de pies sobre la tierra y un principio más de realidad. El teorema de Baglini, que por más que él mismo diga Sí. que odia, evidentemente es. Digo, ¿no? Que cuanto más te acercas al poder, más, más conservador te volvés, porque sabés que la realidad es otra. Ahora, quería preguntarte, hoy pensaba, ¿hace cuánto, y sobre todo por el trabajo que vos hacés y hace tantos años que recogés también distintas opiniones, ¿hace cuánto que el argentino no vota por convicción? Y bueno, estamos moviéndonos. Hay sectores convencidos de uno y del otro lado, pero son cada vez más Son los chicos. menos, claro.
Antes esa polarización que teníamos, un kirchnerismo con el 35%, bastante sólido, un electorado más cercano al PRO, que era 20, 25%, que se agrandó con Juntos por el Cambio, empezó a diluirse. Y hoy en día lo que tenemos es un electorado que pendula de rechazo en rechazo, de frustración en frustración, prima más el voto en contra de que a favor de. Y bueno, esto tiene que ver con 12 años de una crisis económica, de una recesión, de una caída en todos los indicadores sociales, de una inflación creciente, de una pérdida del poder adquisitivo. Estamos en un escenario donde el pesimismo es la norma, ¿no? La gente está votando con pesimismo, con desazón, sin convicción. Claro. Y en este escenario vemos que Milei es quien logra generar en algunos sectores mayor expectativa. Claro. Es paradójico, ¿no? Porque medimos qué sensación te provocaría que tal o cual candidato sea presidente. Sí. Y cuando le preguntamos por Milei, ¿Qué contestan? el tope es, por un lado, obviamente no son conjuntos que se interrelacionan, esperanza y por el otro lado miedo. Las dos genera cosas, mucha esperanza en algunos sectores y genera mucho miedo en otros sectores. Es el que más polariza. Ahora, la esperanza también puede convivir con el miedo. Sin lugar a dudas. Claro, sin lugar a dudas. es Y muy con la razonable. incertidumbre. También estamos claro. en un momento de incertidumbre. No Claro. sabemos qué va a pasar mañana. Claro. Ahora, quiero volver hablamos en un principio de Massa, quiero volver a eso, porque en estos últimos días se despertó Alberto Fernández, de golpe empezó a hablar nuevamente, y en algunos casos me imagino que dificultando aún más este doble rol que tiene el propio Massa de ministro de Economía y de candidato. ¿Cómo ves eso vos? Y bueno, Alberto Fernández, la verdad que hoy en día está en una situación de una intrascendencia inédita para un presidente. Hacíamos la comparación hace unos días, cuando estábamos analizando la situación, con De la Rúa. Pero De la Rúa, más allá de que cayó en una situación dramática, en un vacío de poder total, en una crisis total, era un presidente que ocupaba una centralidad, en el sentido que tenía que hablar mal en ese momento, todos los días, dar conferencias, responder preguntas, anunciar medidas. Era una figura central que cayó, que terminó mal. Hoy en día estamos en el periodo de la intrascendencia total del presidente, y el que ocupa es el centro de la escena, el que simbólicamente está ocupando el lugar de la centralidad como mandatario, Sergio Massa. Sí, porque Cristina Kirchner también está brillando por su ausencia, ¿no? Está corrida. Corrida y en silencio absoluto. Total. Sí, no apareció, ¿no? Después no, de la nunca más, votación. no volvió a aparecer. Sí, la centralidad del gobierno, sin lugar a duda, la tiene Sergio Massa. Para bien o para mal, él está jugando su apuesta, apuesta del todo por el todo, su apuesta central al balotaje, polarizar con Milei y ganar, va con esa apuesta. Bueno, lo que a él más le conviene es mostrarse como la figura central. En ese sentido me parece que Alberto Fernández aparezca. No le conviene. No le conviene porque además Alberto Fernández tiene mucha peor imagen que Massa. Que el propio Massa. Y Massa tampoco tiene una imagen, ningún político tiene una imagen demasiado buena. No, pero el propio Alberto Fernández decía, bueno, yo no hablo porque no soy candidato. Claro, no, pero es el presidente. Claro, de la nación, se olvidó de un pequeño detalle, un ¿no? detalle. Exacto, que es el presidente. Estaba pensando en esta comparación que hacías con respecto a De la Rúa, en ese momento también vaciado absolutamente de poder, y pensaba en el diario que ayer se vio en todos los medios del 89, un diario Clarín del 89, en donde los temas que se trataban en la Argentina eran exactamente los mismos que estamos tratando ahora, ¿no? Porque se hablaba de saqueos, porque se hablaba también de inflación. Sí, la verdad que es impresionante lo que sucede en Argentina. Y pensaba en el Alfonsín de ese momento, que también estaba en un momento de absoluta debilidad, pero que hablaba siempre, ¿no? Que siempre daba la cara igualmente. Y bueno, tenía la densidad, el volumen político, estaba junto a él, y más allá de la crisis económica en la cual terminó, la historia le dio un lugar. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el lugar que le va a dar la historia a Alberto Fernández? Porque en definitiva, desde mi punto de vista, va a terminar siendo recordado como un presidente que no fue. Exacto. Porque de algún modo él terminó no imponiendo su mirada, si es que tenía alguna mirada, creo que sí, que la tenía. Claro. ¿Crees que sí? Creo que sí, creo que en un inicio sí. Y fue perdiendo todos
sus ministros, su volumen político dentro del gobierno, uno a uno, ¿no? Claro. Y creo que con la salida de Guzmán se terminó su gobierno. Sí. ¿Y por qué nunca se reveló? Y a mí me parece que él siempre tuvo el doble juego de querer conformar a Cristina, que Sí. realmente era quien tenía los votos y el mayor poder dentro del frente gobernante, pero esta idea de... y nunca la iba a poder conformar. Claro, ¿no? claro. Él tuvo la oportunidad en algún momento de la pandemia donde él tenía una alta imagen positiva, Sí. pero evidentemente no tuvo o el carácter o la determinación para imponer una mirada y bueno, y hacer su propio camino. Bueno, Juan, un placer como siempre hablar con vos. Muchísimas gracias. No, gracias.